Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo Debates en Libertad. Hoy el programa se ha desplazado al restaurante Alma de Mar. Alma de Mar, que es sito en la calle Benimagrel 176 de la playa de San Juan, en primera línea de playa, donde las vistas son maravillosas. Y además podemos degustar de platos de nuestra terreta. Gracias por por el patrocinio de nuestro programa por parte de Alma de Mar. Muchas gracias. Bueno, iniciamos la tertulia y quiero presentarles en primer lugar a don Salvador Forner, catedrático de Historia de la Universidad de Alicante. Buenos días, don Salvador, y bienvenido. Hola, buenos días y muchas gracias, Ricardo, por esta invitación para poder hablar de temas de rabiosa actualidad, supongo. Sobre todo rabiosa. Buenos días también a don Fernando Llopis, es diputado autonómico de Ciudadanos y profesor de informática de la UA. Ex-diputado, ahora sí profesor. Pues encantado de estar aquí en un lugar tan fantástico, en este restaurante fabuloso, con una de las mejores playas yo me atrevería a decir de España, sí, pero vamos, fantástica playa, mucha vista y toda la zona esta. Muy bien, maravillosa. Don Guillermo Dupuy, editorialista de nuestro periódico en la red Libertad Digital. Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos. Bueno, hechas las presentaciones, vamos a iniciar la tertulia y, cómo no, tenemos que hablar de la amnistía. Como ya hacía tiempo que no hemos podido disponer de la opinión de don Salvador, le vamos a dar en primer lugar la palabra a don Salvador para que nos hable de algo que nos duele mucho a los españoles, que es la amnistía. Bueno, don Salvador, empiece usted en la tertulia y tómese el tiempo que cree necesario para explicar desde su punto de vista el desaguisado que tenemos en España. Bueno, yo creo que ya en anteriores programas supongo que habréis tratado suficientemente esta cuestión de la amnistía, ¿no? Bueno, que yo creo que produce una mezcla de indignación y de perplejidad, ¿no? Indignación en tanto en cuanto, bueno, creo que, en fin, dirigentes políticos, partidos que antes de las elecciones juraron y perjuraron que en absoluto iban a llevar esta política y a conceder esta amnistía, y cómo en cuestión de pocos días y como consecuencia como de una manera cínica dijo el propio Sánchez, hacer de la necesidad virtud, como consecuencia de esto pues se ha aprobado esta ley, o se va a aprobar esta ley, se ha presentado ya y se aprobará en el Congreso, luego tendrá que pasar al Senado, veremos, evidentemente se va a retrasar su aprobación o su discusión en el Senado, y por supuesto, dada la mayoría que tiene el Senado, se va a rechazar, pero luego el Congreso tendrá la última palabra y efectivamente este va a ser un hecho con el que nos vamos a encontrar ya y que de alguna forma va a marcar el futuro del país. A mí me preocupa sobre todo ese futuro, porque la amnistía la veo como un primer paso de esta cesión que se ha hecho al separatismo, que en el segundo acto, pues sin duda alguna, tal como ya se prevé, va a ser algún tipo de referéndum. Se va a utilizar el artículo 92, creo que es de la Constitución, que permite referéndums consultivos y que se pueden realizar en una parte del territorio, y veremos qué tipo de pregunta se hace. Yo pienso que tendrá que ser una pregunta que contente tanto a los separatistas como que, digamos, en fin, lave la cara del gobierno. Y bueno, y a partir de ahí pues veremos lo que pasa, si el separatismo se aplaca o por el contrario pues no le basta con un simulacro de referéndum, porque de acuerdo con la Constitución es imposible que se plantee cualquier cuestión que vaya en contra del propio texto constitucional. Y ya veremos. Lo que es cierto es que en este país uno no se aburre políticamente, esto no es Suiza. Vas de sobresalto en sobresalto, y en fin, y a mí lo que me gustaría es parecerme más a otros países donde hay mayor estabilidad y donde, en fin, bueno, lo que a mí me ha parecido más indignante sobre todo es que, al igual que pasó con el problema del terrorismo vasco, que estaba ya derrotado, estaba completamente derrotado ya en la época de Aznar, había sido fruto de una labor policial, de desmantelamiento prácticamente, ya no tenía capacidad operativa, y sin embargo fue el propio Zapatero en aquel instante, en aquel momento, el que lo revitalizó.
Es decir, volvió a la vida lo que era ya casi un cadáver y ahora ha pasado prácticamente lo mismo. Realmente el separatismo en Cataluña estaba ya en las últimas. Es decir, cualquier política de unidad de las fuerzas constitucionalistas habría significado pues que el separatismo, como ha sido hasta ahora casi siempre, durante todas las legislaturas hubiera sido una fuerza marginal, residual, aunque desgraciadamente muchas veces se ha tenido en cuenta para las mayorías, pero ha sido resucitado también en este caso por Sánchez. Bueno, y ahí vendría quizá la explicación más estructural de por qué el PSOE está haciendo estas políticas, que yo creo que tienen mucho que ver con un famoso artículo, creo recordar que se llamaba el discurso del método, un artículo conjunto entre Cebrián. Ahora de alguna forma se ha arrepentido un poco de aquello, ¿no? Pero fue todo un programa de futuro, el de Cebrián y de González en aquellos momentos, debido a que yo creo que ellos atisbaban algo que sí que es cierto y que vemos ahora que por lo que está pasando en Europa, donde se abre una especie de nueva ola política, ellos atisbaron que el PSOE, por sus características políticas y sus programas y por las características de la sociedad española, una sociedad ya pues muy modernizada, muy avanzada y donde capas medias se hacen cada vez más amplias, ellos vieran que era imposible que el PSOE pudiera recobrar algún día la mayoría absoluta o las mayorías absolutas que logró Felipe González. Entonces la estrategia era una estrategia clara. Aquí no se va a poder gobernar nunca en solitario, el PSOE no va a poder nunca gobernar en solitario, tenemos que apoyarnos siempre en ese otro sector, desde el comunismo hasta el separatismo y el antiguo terrorismo, pues ya, porque ese es nuestro único futuro. Y yo creo que estructuralmente yo pienso que a esto responde estas políticas y las que vamos a ver en el futuro, bueno, a no ser que, como en otros países, pues la propia opción socialista sufra un decaimiento, ¿no? Como hemos visto que ha ocurrido en Grecia, que ha ocurrido en Italia. Vamos a ver lo que pasa en Portugal. En todo caso, digamos que la actitud del Partido Socialista portugués me parece mucho más digna que la que se está teniendo aquí. Y bueno, ya terminaría con algo, que es lo siguiente. Se nos está diciendo que bueno, que muchas veces se va a las elecciones y luego hay que hacer otras políticas. Bueno, eso pasó ya en la época de González, pero al menos con respecto a la OTAN. Pero al menos González tuvo la dignidad de convocar un referéndum. Este ni siquiera, es decir, lo de Sánchez yo creo que es algo impresentable. Y con esto me callo ya porque creo que podríamos pasar a otros asuntos. Yo, en este último punto, yo creo, incidiendo en lo que decía don Salvador, lo más grave no es que el Partido Socialista diga que iba a hacer una cosa y luego va a hacer la contraria. Eso tenemos una larga tradición de no solo González, con el famoso tema de la OTAN y también en la época de Rajoy. No, lo que es verdaderamente dramático en esta ocasión es que lo que van a hacer es ilegal. Es decir, porque tanto el permanecer en la OTAN o salir de la OTAN formaba parte del libre juego democrático y legal. Como ocurría, por ejemplo, con el señor Rajoy cuando dijo que había que bajar los impuestos y luego los subió. Bueno, tanto bajar los impuestos como subirlos entra dentro de la legalidad. Le puede reprochar al señor Rajoy que se pasó toda la campaña electoral diciendo que había que bajar impuestos y había que reducir el déficit y luego hizo lo contrario, ¿no? Con eso, como los trasvases del agua y tal. Pero es que y tantas cosas. Pero en este caso tenemos que dar cuenta el salto cualitativo. Es decir, es que nos estamos jugando el sistema político. Es decir, cuando se trata de introducir algo que ellos decían no solo que no lo iban a hacer, sino que no podían hacerlo porque era inconstitucional, estamos dando un salto cualitativo, estamos haciendo un proceso de transición de la democracia al régimen tipo bolivariano. En eso estamos, en un proceso de transición de régimen. No es simplemente el no hacer lo que has prometido y tal. Es un salto cualitativo en donde verdaderamente nos estamos jugando
pilares de nuestro régimen democrático, que no es solo votar cada 4 años, sino que se caracteriza por la separación de poderes, por la igualdad de todos ante la ley y por respeto al texto constitucional, que el proceso constituyente es algo que no se ha publicitado lo suficiente. Se rechazó por dos veces la posibilidad de introducir en nuestra Carta Magna la posibilidad de la amnistía. Se rechazó, ¿eh? Y todos los letrados, todos los miembros del Partido Socialista reconocían lo que era, que el pulpo no es un animal de compañía, ¿no? Ahora, en esta semana nos hemos anunciado el exministro Campo, que actualmente es vocal en el Tribunal Constitucional, que dice que se va a abstener en la votación porque, claro, como ministro de Justicia dijo que constitucionalmente no era admisible la amnistía, ¿no? Entonces, claro, cuando ya se entra en dejar en papel mojada el ordenamiento jurídico y se somete a los jueces a un veredicto por parte del legislativo, es que ya lo de menos es lo del referéndum en Cataluña, ¿eh? O sea, el problema es que ya toda la acción de gobierno va a estar sin control, tanto si quieren montar un referéndum en Cataluña como si quieren negar la autonomía, las competencias autonómicas en materia fiscal. O sea, pueden hacer de todo, porque muerto y enterrado Montesquieu, nos jugamos el cambio. Y yo lo que sí que quería, además de dar paso a don Fernando, es que aprovechando que tenemos el lujo de recuperar a Salvador, que es un experto en Unión Europea, porque yo creo que esto hay que denunciarlo en todos los ámbitos, pero también en la Unión Europea. Con la Unión Europea no me estoy refiriendo solo a Estrasburgo, ni solo a Bruselas, me refiero también a Luxemburgo. Es decir, ¿hasta qué punto podemos contar con el apoyo de la Unión Europea? Y sí, nosotros vamos a tener la suerte que tuvo el gobierno, la oposición rumana, cuando el gobierno rumano quiso introducir una ley de amnistía y la Unión Europea la tumbó, junto con una... Entonces, a ver si va a haber una reacción. Yo entiendo que aún es un poco pronto, porque esta misma semana es cuando por fin ha hecho lo que ya en Libertad Digital dijimos editorialmente hace 2 meses, que es que el título del editorial era "El Partido Popular debe implicar a la Unión Europea contra la amnistía". Han tardado 2 meses en hacerlo. Aún estaban pensando que podía salir Feijóo y que a lo mejor estaban en el espejismo de una repetición electoral. Y quiero darle paso a Fernando porque no le quiero dejar sin palabras. Pero luego, aprovechando que tenemos a un experto en Unión Europea... Con el matiz que tú has introducido de que hay un salto cualitativo, sin duda alguna. Vamos, esto es incuestionable. Y luego, con respecto a la Unión Europea, yo creo que efectivamente es una vía que hay que seguir, y hay que presionar en todos los campos. Al final, claro, la Comisión no es quien decide. Si hay una cuestión de que vaya en contra del derecho europeo, del derecho comunitario, tendrá que ser el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, efectivamente. Pero bueno, yo creo que está muy bien que, si pudiera ser además de forma unitaria, los partidos constitucionalistas españoles, es decir, en definitiva Ciudadanos, que tiene todavía una representación, yo creo que muy importante cualitativamente en el Parlamento Europeo, como Vox y como, por supuesto, el PP, que es el grupo mayoritario, creo que deberían dejar al lado cualquier tipo de suspicacia entre ellos, formar un bloque, que ese bloque tuviera, como yo creo que está teniendo, el apoyo de la opinión pública española, se está viendo en las distintas manifestaciones. Y sobre todo creo yo que hay que aprovechar la coyuntura de las elecciones europeas, que van a ser muy rápidas. La campaña electoral para las europeas va a empezar en abril prácticamente, la precampaña, en fin. De hecho, cuando empiece el próximo año ya vamos a estar un poco con las elecciones vascas, me parece que son también las que vamos a tener aquí en España. No sé si hay otra autonomía que también... Las gallegas también. Y luego las europeas. Yo creo que son unidades magníficas, y especialmente en el caso de Europa, para que se sensibilice al electorado y esto sirva un poco de presión también para las candidaturas que se van a presentar. Yo creo que las próximas elecciones europeas, el caso de España va a ser un caso muy llamativo, ¿no? Desde el punto de vista de la participación. O sea, por primera vez, estas elecciones que normalmente siempre la ciudadanía ha visto como algo muy ajeno, muy distante, ¿no?, de los intereses reales, yo creo que ahora, si los partidos hacen pedagogía, puede haber una participación, yo me atrevería a decir que masiva, desde luego en comparación con lo que han sido
en otras ocasiones la participación en las elecciones europeas. Yo pienso que esto es algo muy interesante y bueno, vamos a ver si efectivamente se consigue que tanto para los propios partidos, ¿no?, como para el resto de fuerzas políticas que estén en Europa, el que aparezca esta presión, que yo creo que va a ser un poco también parecida a la que va a hacer en este sentido ya dentro de todos los países de la Unión, lo que está habiendo una contestación del campo. Estamos observando un fenómeno muy interesante, ¿no? Se ha dado en Holanda, pero yo creo que se está dando también en España, donde ha habido manifestaciones importantes de los agricultores y ganaderos frente a lo que yo creo que es la extralimitación que estamos teniendo. Que conste que yo soy un arduo defensor del proyecto europeo, pero siempre que este proyecto no se convierta en algo aberrante y que no tiene que ver con lo que fue, digamos, la propia inspiración del proyecto europeo. Oiga, tenemos el mercado único, tenemos la moneda única, eso es mucho. Hay que regular la competencia, hay que regular determinadas cuestiones que son esenciales para que el mercado funcione bien y para que la moneda se sostenga. Hay que ir a esas políticas, pero claro, el afán regulatorio excesivo de la burocracia europea, lamento decirlo, puede provocar reacciones que al final pueden acabar con el proyecto europeo. Y esto es lamentable. Yo creo que en las próximas elecciones vamos a tener el caso particular de España, por un lado, y vamos a tener también, ya lo veréis, una fuerte presencia de partidos agrarios. Se ha dado ahora en Holanda también, donde en las últimas elecciones, de hace un par de días, el Partido de los Granjeros, me parece que se llama, ha obtenido 7 diputados, lo cual es una cifra interesante, teniendo en cuenta que el sector agrario tampoco es muy abundante en Holanda, poblacionalmente. Eso quiere decir que prácticamente todo el campesinado ha votado, o sea, que se ha convertido ya en una liga más que un partido, ¿no? Bueno, yo creo que esto va a ser muy interesante y tendremos que verlo con el tiempo. Sí, yo creo que hay una serie de reflexiones que a mí sí que me gustaría hacer. En primer lugar, yo creo que es que las elecciones europeas es una especie de plebiscito o de alguna forma o volver que los españoles, además de las manifestaciones, valoremos cuál es de alguna forma el contento que tienen o no con el PSOE. Y creo que es una labor que todos y cada uno de los ciudadanos honrados y honestos tenemos que hacer a nuestro cuñado, a nuestro amigo, a nuestro trabajo, recordarles que votar PSOE en las próximas elecciones europeas quiere decir estar contento con la amnistía. Y creo que tiene que ser así. Es decir, yo creo que es una labor de todos los ciudadanos de empezar a convencer uno por uno, si hace falta decirle, no, oiga, aunque no estemos votando eso, si el PSOE saca un resultado digno, va a decir, los españoles están contentos con todo lo que hacemos. Es que no tienen que sacar ni la mitad de la mitad de los la mitad. Y dos, y obviamente, y estoy de acuerdo con vosotros, ¿no?, el PP tiene que hacer una labor importante en Europa, y Vox y Ciudadanos también, y tienen que hacer una labor los tres, porque el PP tiene iba a decir una palabrota, la manía, la costumbre de querer quedarse solo. Y es que ahora mismo, pues como la película de Napoleón, si Wellington y Blücher no van juntos, pues posiblemente Napoleón se los hubiese cargado por separado. Pero eso hay que decírselo al señor Feijóo una y otra vez, que ya está bien, que te han comido la bola. Es decir, esto es como las películas de esas de espadachines, que el bueno le quita la espalda al malo y dice, bueno, cógela otra vez. Y cuando te la quitan al bueno, el malo no le deja. Y es lo que está haciendo el PSOE. El PSOE está jugando sucio, está pactando con lo peor de la política española. Y no pasa nada. Pero el PP no puede pactar con Vox. Y el PP con el fondo quiere quedarse solo, pues le gusta comprar ese mensaje. No, tienen que darse cuenta que como Blücher y Wellington tienen que ir juntos contra Napoleón. Si no, vamos a tener Sánchez hasta en la sopa. Pero insisto mucho, creo que es labor de todos y cada uno de los españoles honrados y honestos de hacer proselitismo, decir, vota a quien quieras, pero no votes a ninguno de los partidos del bloque que ha votado que sí a la amnistía. Creo que es fundamental. Sí, yo, abundando en lo que tú dices, Fernando, creo que las elecciones europeas, además, tienen una ventaja, que es que, en realidad, claro, son elecciones donde no hay un nivel decisorio similar al que se da en unas elecciones legislativas, ni siquiera en unas elecciones autonómicas, ni siquiera en unas elecciones municipales. Al menos esa es la apariencia para el electorado. Pero eso tiene una ventaja, y es que hace que electorados de distinta ideología puedan ver en esas elecciones, puedan encontrar en esas elecciones el motivo para dar toques de atención. Es decir, ahí no se resuelve, es decir, esa elección probablemente
el votante socialista o el simpatizante socialista, que yo creo que en buena parte tiene que haber cierta indignación también, ¿no?, por lo que está ocurriendo. Lo que pasa que a veces, desgraciadamente, el patriotismo de partido puede más que otras consideraciones, pero precisamente en esas elecciones se da la posibilidad de dar el aldabonazo. Y el toque de atención que se puede dar en las elecciones europeas yo creo que puede ser muy importante para la propia actitud que adopte la Unión Europea ante el caso español, como para también lo que son la correlación de fuerzas en el Parlamento, y para cargar, digamos, todavía más de razón a los partidos que están oponiéndose a este proceso desconstituyente que se está iniciando, desgraciadamente. Fundamentalmente, como resumen de... Es decir, si el PSOE y Sumar sacan el mismo porcentaje de votos en las europeas que el que han sacado el 23 de julio, quiere decir que los españoles están de acuerdo con todo lo que está haciendo el Partido Socialista. Y punto final. Y hay que venderlo así. Es decir, hay que empezar a decirle, y muy bien lo ha explicado el señor Forner, ha dicho, oiga, que estas elecciones no es lo mismo las elecciones donde estás eligiendo a tu alcalde. Es decir, son elecciones donde puedes mostrar tranquilamente tu enfado con unas políticas fascistas que está ejecutando el Partido Socialista. Estoy completamente de acuerdo en el enorme valor que tienen en estas elecciones europeas, pero yo estaba un poco preocupado porque parecía que el diagnóstico o el juicio de hasta qué punto Europa iba a poder o no ayudar parecía que se tomaba el pasado martes cuando hubo el debate en la Eurocámara. Y yo digo, bueno, vamos a ver, que esto es el primer capítulo de la campaña, que esto es una campaña a muy largo plazo, entre otras cosas, porque como ya apuntaba don Salvador, en el sentido de que ni la Comisión ni la Eurocámara tienen poder vinculante. El poder vinculante lo tiene el Tribunal de Luxemburgo. Pero claro, hay que hacer, eso no quiere decir que no haya que empezar ya a hacer lo que hacían los separatistas, internacionalizar el conflicto, es decir, europeizar el problema de erosión del Estado de Derecho, porque incluso al comisario de Justicia se le han sacado de contexto unas declaraciones cuando ha dicho que el asunto catalán es un asunto interno. No se estaba refiriendo a que la erosión del Estado de Derecho en España sea un asunto interno español, no, lo es por carácter fundacional un asunto europeo. Entonces, que hay gente que ya está o optimista o pesimista en función de lo que ha pasado esta semana. Bueno, pues acabamos de empezar. Esto es una batalla a muy largo plazo y que habrá que hacerlo mucho más en Europa, en tres campos: Comisión, Eurocámara y luego Tribunal de Luxemburgo, y luego aparte en Europa, en España, desde las autonomías, en la calle, en manifestaciones, van a tener... yo no soy muy de salir a la calle, pero es que es necesario hay que seguir hacer ruido. El ejemplo de Bolaños yendo a entrevistarse con el comisario. Es decir, hay que estar presente, es decir, tanto, en fin, Núñez Feijóo debe tomar una actitud de protagonismo y de ir directamente allí. Abascal creo que estuvo, ¿no? Bueno, yo creo que hay que estar presente en Europa, presencialmente, no vale, hay que presionar, hay que visualizar la gravedad del asunto, y yo creo que también lo que tienen que hacer tanto Vox como el PP, como partidos fundamentales del constitucionalismo español, pues dirigirse a sus afines. Es decir, yo creo que tienen que convencer, por supuesto, a todo el resto de partidos que... En ese editorial instando hace 2 meses al Partido Popular a que se moviera en Europa. La última campaña que hizo el Partido Popular en Europa por sus afines fue arrancar un pronunciamiento del Grupo Popular Europeo en contra de los pactos del PP con Vox. La última movilización que hizo en Europa el Partido Popular fue por Pablo Casado de salida. Yo digo, si eso mismo que hicieron lo hicieran para decir lo que se está cocinando, porque se veía venir hace 2 meses, haberte reunido con el presidente del Grupo Popular Europeo, decir, está pasando esto, y ya haciendo iniciativas en Eurocámara. Hemos perdido mucho tiempo, pero bueno, bien está, ya esta semana lo hemos hecho. Pero venga, que hay que seguir, esto es solo el primer paso, hay que no parar. Bueno, yo insistiría... Ay, perdón. Insistiría un poco más en este asunto, y yo he sacado algunos titulares de Libertad Digital que son sangrantes, ¿no? Sánchez fija la primera votación sobre la amnistía una semana en la que estará fuera de España. Por ejemplo, Sánchez elogia ahora
el verificador y entre comillas pone puede ser bueno para la estabilidad. Sumar se querella contra el Consejo General del Poder Judicial y los jueces responden, nos dan la razón, ha empezado la persecución. Y por otro lado, desde el punto de vista económico, pues también el coste real de condonar deuda a Cataluña se podría multiplicar por 6. Hasta el PSC se asusta de la cesión de Junts y RC y carga contra los separatistas por espantar la inversión en un 55% en Cataluña. Es decir, todos los enunciados son, pues son para ver el panorama, como dicen los clásicos, más negro que el sobaco un grillo, ¿no? Es decir, que la verdad es que no hay mucha... yo reitero una vez más, no nos queda otra, ¿no? Seguir en la lucha de una manera civilizada, asistir a las manifestaciones que seguramente se van a convocar. Hay convocada ya una, creo, para el día 1, creo, me parece, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que el Partido Popular ha convocado ya otra. Y bueno, más que nada, porque hay mucha gente que a nivel, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, a mí me dicen, oye, ¿y esto, si este individuo le va a dar igual que nos manifestemos o no? Yo creo que hay que ver, el cabreo se tiene que ver representado en algo. Y nosotros, los ciudadanos de a pie, lo tenemos que vehicular a través de una manifestación. ¿Sabes? De en cualquier conversación, cualquier cena familiar, en las cenas de Navidad, con tu familia, con tu cuñado, con el cuñado, decirle, cuñado podemita hay que llevar cuidado. El cuñado socialista, decirle, ojo, que si votas PSOE, es decir, yo creo que hay que buscar el ejemplo, evidentemente, con tranquilidad, el de Milei. Zurdos de mierda, son zurdos de mierda, porque si te despistas, si empiezas a pensar que los zurdos te van a ayudar, no. Los zurdos a día de hoy en España quieren acabar con el centro y con la derecha de este país. O sea, yo lo veo así. Es decir, yo no veo ahora mismo ningún brote verde en el Partido Socialista Obrero Español actual. Es decir, las viejas glorias aquí. Pero ahora mismo los que están tomando decisiones del Partido Socialista en Sumar y en toda la cuadrilla, si Milei estuviese aquí, con zurdos de mierda se quedaría corto. De estas cosas que siempre hay llamadas al desaliento por parte de desde nuestras propias files, es que lo de Europa no va a servir para nada, es que las manifestaciones, por mucho que te manifiesten, no va a servir de nada. Yo digo, mira, no adelantemos acontecimientos. Creo que en estos casos hay que acordarse de la máxima de Julián Marías, que decía que por mí no quede. Es decir, no sé lo que pasará, pero desde luego, si no lo conseguimos no será porque no nos hemos manifestado. Si no lo conseguimos no será porque no lo hemos denunciado en Europa. Si no lo será no es porque no hayamos hecho oposición desde las autonomías. Es decir, no pienses en lo que va a poder pasar si vamos a conseguir o no. Simplemente aplícate ese imperativo moral, que por mí no quede. Es decir, por nosotros que no quede. Y luego pues ya veremos lo que ocurre. El aldabonazo que comentaban ustedes en las próximas elecciones europeas también puede servir. A lo mejor tampoco sirve para nada, pero... que por mí no quede, vayamos, llenemos las urnas y hagamos mucho ruido, porque nos estamos jugando no una opción de gobierno, una forma de gobernar como se decide en cualquier otra investidura. Aquí lo que nos estamos jugando es el cambio de régimen. Estamos transitando hacia un régimen tipo bolivariano, en donde ya el poder ejecutivo concentra todos los poderes, y ya partíamos, ya hace años lo hablábamos con don Salvador, ya lo mermada que estaba la separación de poderes ya desde los tiempos de guerra, ¿no? A grito mordido. Pero es que ahora ya es un control absoluto, y es que ahora, es lo que decía el otro día, ahora los delincuentes que han pactado las leyes con el gobierno van a fiscalizar a los jueces. Los delincuentes que han pactado la ley del gobierno son los delincuentes que han hecho las leyes que va a aprobar el gobierno. Exactamente. O sea, son los delincuentes los que la han hecho. Es que esto no tiene equivalente, en Europa, y esto Europa lo tiene que saber y tiene que pronunciarse, porque como no se pronuncie, Europa también pierde su razón de ser. No, yo creo que además las movilizaciones tienen una importancia muy grande para, digamos, reforzar la actitud que está teniendo una gran parte del Poder Judicial. Creo que eso es importantísimo, que el Poder Judicial vea que hay una respuesta de la sociedad, porque yo creo que están siendo muy valientes. La verdad es que sí. Es decir, cuando hay gente que dice, bueno, yo que esto no sirve para nada, ¿qué puedo hacer? Oiga, mire usted que hay una parte del Poder Judicial está adoptando unas posiciones, francamente,
muy loables. Yo creo que eso también pues se refuerza mucho cuando los jueces vean que hay una movilización social, que el asunto se trasciende de nuestras fronteras, que va a Europa. Es decir, cuando hacemos visible la gravedad de la situación, que es una gravedad, además, tú lo decías, Guillermo, que efectivamente es lo que puede suponer esa quiebra, ¿no?, del sistema constitucional, que ya no exista la separación de poderes. Y luego hay otro efecto muy dramático, que yo creo que esto sí que es de lo más, en fin, deplorable, ¿no? Y es que esto está provocando ya una fractura social, cuando no existía anteriormente. Es decir, yo creo que ni tenía por qué producirse, ¿no? Entonces dices, bueno, que la actitud de algunos políticos, por su ambición personal, por sus locuras, por sus demencias ideológicas, por sus delirios, o sea, que se provoque una fractura en este país que nos hace retroceder a los años anteriores a la reconciliación y a la Constitución, que nos retrotraen casi a los años 30. Y dice, pero hombre, por Dios, pero qué necesidad había de esto, ¿no? ¿Qué necesidad había de esto? Yo te lo digo de verdad, en fin, yo que, bueno, pues en fin, hice la parte que pude con Ricardo también, creo, y otros muchos, ¿no? Que nos opusimos a un régimen dictatorial, como era el régimen franquista, que luchamos por traer la Constitución y por traer la reconciliación entre los españoles, ¿no? Que incluso algunos tuvimos que ir a la cárcel por ello. Bueno, de verdad que yo creo que nos sentimos totalmente indignados, ¿no?, de que ese esfuerzo que se hizo, esa voluntad de concordia entre los españoles, de romper con lo que habían sido, en fin, tradiciones muy nefastas, ¿no?, de las dos Españas, que eso que estaba superado, que ahora por estas ambiciones mezquinas, por estos delirios, por estas locuras innecesarias, se abra otra vez. A mí me parece lo más triste que se puede dar de esto, más allá de lo que ocurra constitucionalmente, es el reflejo social que esto va a tener, ¿no? En fin. Bueno, ahora que vienen días de familia, asistiremos a más de una discusión no muy agradable en el seno de muchas familias. Pero yo no quería terminar el tema sin hablar del rey. A ver, hay una parte, no sé si importante o no, que está poniendo en cuestión la labor del rey ante toda esta situación. ¿Qué les parece? Si debe de actuar el rey, debe hacer algo, no lo sé. Adelante, don Salvador. Mi opinión es que al rey hay que dejarlo aparte, porque puede ser el último recurso. Vamos, es un tema muy delicado. Bueno, yo creo que, en fin, bueno, vamos a ver, creo que no, dentro de una monarquía constitucional, la intervención del rey, la actuación del rey está arreglada, y yo creo que, bueno, pues hay que atenerse a eso, ¿no? Pero repito, bueno, ya lo hizo en su momento. El rey sí que tuvo un papel, yo creo que decisivo, ¿no?, en el anterior proceso separatista, ¿no? Y bueno, pues no lo sé. La verdad es que no, lo que no quisiera, desde luego, por nada del mundo, es que la figura del rey se convirtiera también en un nuevo elemento de división de la sociedad española, porque entonces sí que las cosas iban a entrar ya en una espiral, para mí, muy, muy peligrosa. Yo me he pasado muchos años criticando a cierta derecha que no termina de entender que en una monarquía parlamentaria el rey reina pero no gobierna, ¿no? Y aunque tiene unos papeles de moderación y tal, no puede tener acciones ejecutivas. Sin embargo, en este caso, lo que pasa es que has puesto un tema, don Ricardo, que necesitaría un concurso, porque el rey, por ejemplo, por el artículo 62, por mucho que el Parlamento les presentara una ley de indulto general, el rey cometería una inconstitucionalidad si firmara. Sí. Entonces, no es tan... como digo una cosa, digo otra. Me he pasado años diciendo que el rey no puede hacer, pero el rey tiene un papel de arbitraje y moderación que yo creo que cuanto menos puede pedir consulta o asesoramiento, porque no parece muy razonable que los que consideramos que una ley de amnistía, con toda la razón, es algo tanto o más grave que un indulto general, podamos llegar a la contradicción de decir que el rey está obligado
a firmar una ley de amnistía, pero está obligado a no firmar una ley de indulto general. Y eso hay que darle una vuelta, hay que pensarlo, porque tiene más miga de la que tiene. Lo que pasa es que eso necesitamos más de un programa. Bueno, Una cosa muy breve. En cualquier caso, y ya termino, estaremos todos de acuerdo en que el discurso de Navidad, de estas Navidades del Rey, estamos a un mes. yo creo que va a batir todos los récords, va a ser todos los complicadito. récords de hablar mucho sin decir nada, porque va a ser... Sí, yo simplemente un pequeño detalle, evidentemente no se puede comparar. Yo recuerdo una novela de Vizcaíno Casas, que era El tercer año resucitó, y tenía un subtítulo que decía: no se os puede dejar solos. Y eso es lo que yo creo que Felipe, que ya actuó bastante valiente en la anterior intifada, que Rajoy eso, al final dice: si vosotros votáis como tal, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? Y el problema no es eso. Si el Tribunal Constitucional dice que es constitucional la ley, pues tendremos que envainárnosla. Es que desgraciadamente es así, es que no queda otra. Que otra cosa podemos discutir si es justo o no es justo. Tal. El tiempo procesal es distinto, o sea, la firma del rey tiene que ir antes del pronunciamiento constitucional. Pero se supone que el rey puede firmar sabiendo que si es anticonstitucional el tribunal la tiraría para atrás. Pero bueno. Que da para mucho todo esto, indudablemente no acaba aquí. Pero sí que, bueno, pues vamos a poner algo desde el punto de vista nuestro que se ha producido esta semana. Y es que Argentina tiene un nuevo presidente y es el único presidente libertario del mundo, el primero. Y nosotros, el único presidente comunista de Europa. No, Bueno. es un acontecimiento que, vamos, yo creo que hay que seguir porque es algo inédito totalmente, ¿no? O sea, un dirigente político que piensa acabar con el Banco Central de su país es algo, bueno, que corresponde. Hayek y von Mises se estarán revolviendo en sus tumbas, ¿no? ¿Cómo no hemos podido vivir esto, no? Yo el otro día con mis alumnos que estábamos hablando de la Unión Monetaria y salió el tema de Milei, ¿no? Y claro, la verdad es que a mí lo que me produce es un gran interés por ver cómo va a evolucionar la cuestión. Yo creo que hay un gran problema en lo de Milei, y es que, claro, va a haber si logra aguantar 2 años y las medidas que toma son las que realmente necesita Argentina, que es acabar con todos los enormes chiringuitos, con los ñoquis, con la cantidad de gasto público innecesario que tiene Argentina, recuperar la confianza. Él ya ha dicho que la deuda se va a pagar, es decir, lo contrario a lo que decían los peronistas, que la población a veces recibía alborozadamente de que no había que pagar la deuda. Yo creo que esto puede significar que haya una evolución positiva de Argentina. Si aguanta 2 años, probablemente las cosas empiecen a mejorar en Argentina, pero lo veo difícil. Fijaros, yo el otro día hacía una comparación con lo que fue aquí el plan de estabilización. El plan de estabilización del 59 fue un plan completamente necesario para sacar al país también, no es el caso argentino, pero bueno, algo de parecido había, ¿no? El Instituto Nacional de Industria, una nacionalización tremenda también de parte de la economía, la autarquía en definitiva, ¿no? Entonces, el plan de estabilización fue un plan que tuvo unas consecuencias sociales muy, muy graves, de momento, a corto plazo, y que si uno lee, por ejemplo, la oposición que hubo por parte del Partido Comunista en la clandestinidad entonces al plan de estabilización, se denunciaba y se atacaba este plan. Si hubiera habido democracia en España, un plan como ese, salir de la autarquía hacia una España liberalizada, hubiera fracasado probablemente o habría provocado un gran follón. ¿Por qué se pudo hacer aquí? Bueno, pues claro, es que había una dictadura. Con una dictadura tú puedes aplicar una serie de medidas. La gente se fue también, fue el momento en que la emigración... claro, el mercado laboral era un mercado que no tenía fundamento, lo que se daba en España, sobraba gente, los salarios tuvieron que bajar, la emigración aumentó de forma extraordinaria. Eso, en otras circunstancias de régimen democrático, habría producido graves tensiones, que yo creo que es lo que va a ocurrir en Argentina, y vamos a ver lo que pasa. Y otro ejemplo sería el de los países del este. Cuando salieron de decir, ahí también se pasó de economías totalmente intervenidas y con un sector público, bueno, en este caso mucho mayor incluso, a regímenes liberales y cierta liberalización económica, pero claro, ahí era distinto, ¿no? Porque por un lado era la salida de
todo lo que significaba la salida del comunismo, y eso pues lo hizo más llevadero, pero también estos países tuvieron un grave quebranto también la losa de los años del comunismo pesó mucho, y hasta que ya un poco pudieron iniciar la recuperación hubo momentos muy difíciles, pero claro, era otra circunstancia. Lo de Argentina yo creo que hay que verlo con interés y bueno, esperar que salga de la mejor manera posible, porque desde luego Argentina lo que no puede es seguir así. Es un país que lleva un siglo así. Lleva un siglo así. La diferencia bueno, con el ejemplo del plan de estabilización de Franco, así, pero que tenías toda la razón cuando presentabas que esa transición era mucho más fácil, porque ahí no tenías que contar con la gente. Pero siendo eso cierto, lo que también es verdad es que la insistencia en que sea el sector público el que saque adelante a Argentina ya se ha ensayado de todas las maneras. Entonces, aunque ahora sí que es verdad que Milei lo va a tener más difícil porque él tampoco tiene mucho peso, la correlación de fuerzas en el Parlamento, aunque su victoria ha sido muy destacada en las presidentes, las correlaciones de fuerzas en el Parlamento no las tiene tan claras. Pero bueno, es que se han ensayado tantas veces. Decía don Federico Jiménez Santos que solo un loco puede pensar que Argentina tiene remedio. Yo me desmarqué diciendo que desde luego no es que haya que estar loco para pensar que Argentina pueda tener remedio, no. Lo que hay que estar loco es pensar que Argentina puede tener remedio si no es volviendo a los principios liberales que hicieron de Argentina uno de los países, junto con los Estados Unidos de América, más prósperos del planeta. Es decir, volver a la Constitución del 56 de Argentina, volver a un gobierno limitado, al respeto del equilibrio presupuestario, al santo temor al déficit, al no envilecimiento de la moneda. Es decir, cuando probemos esas fórmulas que no se han probado en 80 años, porque se deshicieron, y vemos un claro paradigmático de cómo un país que lidera el desarrollo mundial junto con los Estados Unidos, como era Argentina en el siglo XIX, se va por la cumbre de la servidumbre y de la pobreza por el expansionismo estatal y por entonces, es decir, es hora de intentar un cambio. Claro, lo que pasa es que, claro, va a haber muchas resistencias de los partidarios del statu quo, la correlación de fuerzas, insisto, es muy ajustada y todas las medidas, lógicamente, tendrán que ser, como lo es en general en política, habrán de ser graduales. Pero yo creo que lo importante en Argentina es que hay un cambio de rumbo, Entre en algunas medidas, o sea, que no lo quiera abarcar todo de golpe, y yo creo que tiene una ventaja, y es que yo creo que la juventud sí que ha votado mayoritariamente, claro, porque esa sí que es una juventud sin futuro. La juventud de Argentina, claro, con la deuda, con la enorme deuda que va a pesar sobre las sucesivas generaciones, esa juventud lo tiene muy mal, como no haya un remedio, ¿no? En fin. Y Milei ha obtenido un 70% de apoyos, ¿eh? Es decir, que la gente sí que ha votado en conciencia, yo creo, harta ya de una situación. A mí me contó una chica que vino con su marido sin trabajo a España y su hijo, y yo le pregunté el por qué. Digo, ¿por qué habéis venido de allí? Dice, porque es que a mi hijo lo atracan todos los días. La seguridad es importante también. Es que no hay seguridad. La seguridad es muy importante, ¿no? Bullrich, ¿qué se va a hacer con la seguridad? Y yo creo que ahí Milei lo ha hecho bien, porque él tenía una idea a propósito de lo del tema del Banco Central, que ha sido variado por un analista que trabaja también para los grupos de inversión de Estados Unidos, un tal Caputo, sobre el tema de la dolarización. Y yo creo que obviamente va a moderar el discurso liberal-libertario, si no, bueno, no dura ni medio año, vamos, ya te digo. Don Fernando, adelante. No, yo creo que al final Milei es una oportunidad cuando se han fracasado muchos modelos y evidentemente al final yo creo que han estado aplicando una y otra vez el mismo modelo de fracaso, dándole las vueltas, pensando de que lo malo era la persona que aplicaba el modelo erróneo. No, el modelo era malo, el modelo que han utilizado todos los últimos gobernantes, y Milei es una alternativa. Vamos a ver por lo menos un cambio, pero pasa como en todas las estructuras. Lo ha explicado muy bien el modelo que tuvimos en Franco, es decir, hubo necesidad de un cambio. Igual a lo mejor en la universidad también debería pasar lo mismo, pero a ver quién se atreve a hacer un cambio. Es decir, cuando la gente se asienta, está muy cómoda y no tiene miedo al cambio. Pues ahora mismo en Argentina mucha gente joven tiene dos alternativas, o que cambie su país o irse a trabajar a otro país. Y han elegido cambiar su país.
No, Bueno. lo que ya para cerrar el caso, Sí, para cerrar. comentar con don Fernando y con Salvador que lo que es curioso es cómo denigra la desinformación de los medios de comunicación. O sea, una persona absolutamente liberal que roza el anarcocapitalismo lo tengan de extrema derecha, como si fuera un movimiento estatista, fascista. ¿Qué manera de denigrar, ¿no? de desinformar, incluso en periódicos que se supone que ya no es el país. Pero ¿no? lo más triste de Guillermo es que yo creo que es fruto de la ignorancia. De la ignorancia, es que no saben. Es que dices, bueno, si fuera... No es ignorancia, es Sí. maldad. Es no, maldad, no, es porque la maldad yo creo que sería es si maldad. no fueran ignorantes. Bueno, las dos Pero cosas. yo creo que como lo son y no tienen ni idea, y sobre todo el periodismo en España es algo auténticamente lamentable, ¿no? No están Lo equiparan con Le Pen, no fíjate, conocen, no tienen estando en las conocimientos de antípodas de lo que es Le economía, Pen. no han leído, van No tienen repitiendo los clichés y la... Entonces, claro, te repito, lo más triste es eso, que es fruto de la ignorancia. Pero todavía si fuera fruto de la tendenciosidad, pero que ellos supieran de verdad qué puede significar esas alternativas, ¿no?, a lo que es el Sí, pero estatismo yo- y el intervencionismo, pues todavía diría, bueno, pues son unos tendenciosos, porque son ignorantes. Pero yo creo que en España fundamentalmente. se utiliza lo mismo, se utiliza con Vox el famoso ultra, siempre. sí, sí. Es decir, si tú dices Vox y ultra siempre aparecen juntos prácticamente en todos los medios, incluso estamos hablando de los medios de derecha, con lo cual al final el concepto de ultra en política nunca se suele asociar a algo positivo, que nunca se dice ultraizquierdas, filoterroristas, es decir, eso casi nunca se les califica. En cambio Vox la palabra ultra tiene al lado, con Milei ultraliberal, ultraderechista. Oiga, yo creo Hombre, que de alguna quizás forma... porque muchos hemos dicho que el comunismo no pasó su Nuremberg, ¿verdad? Pues sí. Eh, Bueno, a pesar de que ha sido condenado también por las Sí. instituciones europeas. Como Sí, pero tenemos dos junto al ministros, nazismo, un pero- amante de Lenin, o sea, amante de la historia de Lenin Y otro de y otro jamás. de Fidel Castro. Es decir, y claro, otra de jamás, Eh, para completar el puzzle. claro, ¿eh? es decir, hay que Y saber otra de conocer la jamás. historia. Sí, pero, en fin. No, la verdad es que no hay mucho para salir. Es paradójico que, España esté haciendo un giro hacia Argentina, hacia el modelo populista, Sí, peronista, cuando y ahora cuando Argentina Argentina sale, está intentando salir. No, lo salir de ahí, triste ¿no? es que nuestras futuras generaciones de aquí 15, 20 años tengan que irse a Argentina a trabajar porque Sí. aquí estemos en una situación difícil. Quizás Ojalá. ahora sea el momento en que los que han cogido el barco para venir a sí, España sí. digan, quiero el billete de vuelta. Que se revierta el flujo. Sí. Se invierta el flujo es cierto. En cualquier caso, insisto, todo esto es un debate. Nosotros hemos tenido debates ya previamente en lo mismo. A veces cambiamos de tema, pero para no aburrir el personal. Pero es que la actualidad, como dice la rabiosa actualidad, nos lleva a insistir y volver a insistir en lo mismo, para ver si de alguna manera, haciendo pedagogía a través de los medios, en este caso de radio, y a través, como bien dice don Fernando, de nuestros amigos, las tertulias de barra de bar, que también son importantes, ¿verdad? Para que la gente tome conciencia de la situación en la que nos encontramos. Porque yo me pongo primera persona. En mi casa, la gente, mi familia no entiende qué magnitud tiene la aplicación de estas medidas totalitarias. Pero a la vida nuestra, a la vida del día a día nuestro. Y sobre todo el tema económico, que también no lo hemos tocado, pero el tema económico, ojo, lo La que se nos condonación de la avecina. deuda, todo, Exacto. la malversación de fondos, vamos, la prevaricación, no sé. Exacto. Es decir, y sobre todo el futuro de nuestros hijos o de nuestros nietos son un futuro pues muy precario, en la medida que no tenemos ninguna posibilidad de salir de esta dinámica. Más gastos. La verdad es que yo siempre digo que en momentos de crisis, hemos coincidido Guillermo y yo muchas veces, el Estado no ha hecho más que crecer, multiplicarse, que es lo contrario, en la dirección contraria a la que se tendría que haber tomado para solucionar los problemas existentes, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, no sé si queréis decir algo más o... Bueno, yo creo que que hay que empezar una campaña a partir de hoy de votar socialista, sumar en las europeas, quiere decir que estás contento con estas medidas que han aplicado cuando dijeron en campaña que iban a hacer lo contrario. Y si tú les sigues contando con ellos, la gente entenderá que lo han hecho bien. Y creo que es bueno que se den cuenta que no lo han hecho bien. Adelante, No, por cerrar. creo que hay un tema interesante también ver lo que está pasando con Podemos. Sí. Es una situación divertida, ¿no? O sea, como ese partido
que en fin, emergió con, con una fuerza tremenda, como se ha quedado con 5 diputados, ¿no? Y en fin, observar un poco la actitud de lo que queda de este partido, pues es muy interesante, ¿no? También para ver en fin, el éxito y el fracaso, ¿no? Y cómo ha cambiado el sistema de partidos de una forma tan impresionante en España durante los últimos años, pero que al final, digamos que esos partidos emergentes, Ciudadanos por un lado y Podemos por otro, que fueron los primeros, Vox es posterior, ¿no? Pero Ciudadanos y Podemos, que fueron los que emergieron en un determinado momento, cómo el electorado español castiga muy fuertemente a algunos partidos, sin embargo, a otros no. Es algo también digno de estudio, ¿no? Porque PSOE mantiene su fortaleza, es tremendo, ¿no? Dice que se asombra como el PSOE haga lo que haga, aguanta. Es un Fernando fenómeno lo dice mucho. Que yo no sé si en un determinado momento se producirá esa ley dialéctica que es la transformación de la cantidad en calidad, ¿no? Pero es una cosa impresionante, ¿no? La fortaleza del PSOE frente a lo que ha ocurrido con otros partidos socialistas y socialdemócratas en Europa, ¿no? Que han tenido, cuando se han equivocado de política o cuando han tenido posiciones que han llevado a situaciones difíciles a sus países, y bueno, el electorado los ha barrido del mapa, ¿no? O por temas de corrupción, como fue el caso de Italia con Crachi, ¿no? Y sin embargo, en España es curioso. Yo creo que eso requiere un análisis histórico y sociológico muy profundo. Guillermo, tú como sociólogo, yo como historiador, cuando quieras. Tú es el que tienes que venir más a menudo por los micrófonos de radio, que nos tenían muy abandonados. Un análisis, nos tenían muy abandonados. Y escribimos. Aunque quede entre nosotros, vamos a secuestrar a don Salvador más de una vez. Bueno, lo que nos ha secuestrado ha sido el tiempo. No disponemos de más tiempo. Nada, simplemente agradecer una vez más a nuestros oyentes su fidelidad, agradecer por supuesto a este restaurante magnífico Alma de Mar su acogida y simplemente desearles una feliz semana y Dios mediante nos veremos el próximo lunes. Buenos días y feliz semana a todos.